nos acercaremos a la que va a ser nuestra cima de hoy, el Pico Carrià. Sant Joan de Beleño y es la capital del concello. ¿Qué tal, Lola? Pues muy bien. ¿Qué tal tú? Y allí detrás de la nube, la Bermeja, que ahí sí estuve yo. Estuve mirando cuál podría ser el origen de la palabra ponga. Camilo, traigo 2 delicatessens de Cangas para compartir hoy contigo. A veces lleva un paso para adelante y 2 para atrás. Tú fuiste una de las primeras trabajadores del hospital de Arriondas, ¿no? Llevamos caminando en caliza casi todo el tiempo, aquí a 150 metros. Y en medio, ¡ras!, sale esta formación. Mira, ya vemos el Carrià ahí enfrente. La atmósfera y algo más que el aire que respiramos, lleva una capa protectora. Esto lleva peligro extremo. El último paso que justifica todos los 20.000 pasos que dimos hasta llegar aquí. Ponte cómodo, la aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochileros! De la misma manera que Asturias no se entiende sin el Orballo, el concello Ponga tampoco se entendería sin sus montañas. Caminando por los bosques ponguetos, nos acercaremos a la que va a ser nuestra cima de hoy, el Pico Carrià. Rodeados de cumbres esbeltas y profundos valles, vamos a caminar con un huello en la tierra y otro en el cielo. Estamos en el concello Ponga, uno de los más xabaces, si no el más xabaz, el más salvaje de todos los concellos de Asturias. Tiene las carreteras justas y únicamente 3 accesos para vehículos de motor. Por la collada de Llomena, hacia donde vamos nosotros, per baixo, viniendo de Cangues de Onís, o por la colladona de Moandi, entrando desde Sebares. Pero la historia de este concello habría sido muy diferente si llega a cuajar un proyecto inicial de hacer una carretera desde Castilla que comunicara con el puerto de Ribadesella a través de todo este valle. Pero claro, los paisajes habrían sido también muy diferentes. Sant Joan de Beleño y es la capital del concello, y su nombre es una combinación de creencias cristianas y prerromanes. Tenemos Sant Joan, que es la fiesta que celebramos en el solsticio de verano, cuando la noche es la más corta del año, y por otro lado tenemos a Beleño, que viene del nombre del dios supremo de los celtas, Belenos, que era el sol. La primera vez que se menciona a Ponga en un documento ya a finales del siglo XII, 1188, el rey Alfonso IX le concede el coto de Cazu a un paisano que se llamaba Pedro García de Caso. Y es muy habitual que estos concejos así pequeños o de montaña, la primera documentación o la primera mención que hay en documentos sobre ellos sea debido a eso, temas de donaciones a monasterios, a obispos o a nobles. Y aquí tenemos 2 de los edificios históricos de Sant Joan. Tenemos la iglesia y al lado, ese edificio blanco pequeñito, era la antigua cárcel. Hoy en día, el centro social en el que se reúnen los jubilados de la zona. Claro, aquí ser jubilado y es pertenecer a un lobby, porque no podemos olvidar que en la mayor parte de los pueblos de montaña la población está envejeciendo. Y si tú te llevas bien con el lobby de los jubilados, puedes conseguir de todo. Y ahora vamos a conocer a la que va a ser nuestra compañera de fatigas hoy, que es una moza muy vinculada al Valle del Sella. ¿Qué tal, Lola? Pues muy bien. ¿Qué tal tú? Nacida en el Carmen de Ribadesella, trabajas en Arriondas, vives en Cangues de Onís. Exacto, sí. Va, pues oye, pocas personas conozco yo que tengan tanta vinculación con este valle como tú. Las circunstancias de la vida me llevaron ahí. Bueno, dejáronte aquí. Dejaronme aquí. Bueno, hoy vamos a conocer más montañas de este valle. Bien. Aquí de Collada Llomena salen un montón de rutes. Sí, yo conozco unos cuantos. Para Pierzu, para los andamios, para la Fo de los Andamios, puedes ir a Peloño. Sí. O sea, que puedes venir aquí varios días. Además, con lo guapo que está todo ahí con la follina saliendo ahora. A mí la primavera me pone. Sí, bueno, ¿A ti te pone la primavera? La primavera me pone y me gusta mucho el otoño. Esto en otoño guapísimo. ¿Ese cartel está mal? Ya, bueno, el Pico Pierzu, por allí, ¿no? Sí, pero claro, es que esto... Aquí tiras un peu cerca y lo reorientas. Pues a ver si lo ve la consejería competente y toma cartas en el asunto. Bueno, consejería y ayuntamientos. O mancomunidades. Porque Pico Pierzu y para allá. Bien la gente que no sabe y tiran para el Carrià, para donde vamos tú y yo. Bueno, pues dejámoslo así. Que así tiene que estar. Pero ya y ves hicimos cómo la está. buena obra del día. Habrá que hacer más. Acabamos de empezar. Como los Boy Scouts, la donación. No, yo siempre digo, haces la buena obra del día, mira, bien temprano ahora por la mañana y el resto del día ya puede ser malo. Fíjate qué vista del macizo occidental, de picos, Ya. qué guapo.
Pues impresionante, que igual no la vemos en todo el día más. No, yo creo que sí que va a ir despejando. ¿Sí? Mira, a la izquierda la Peñasanta de Nol y a la derecha Peñasanta de Castilla. Ya, y allí detrás de la nube la Bermeja, que ahí sí estuve yo, que en los dos que nombraste no estuve. Mira dónde engolaron los del municipio de Ponga una piscina. ¿Para el verano? Para el verano, sí, sí. Un poquitín fuera de la ciudad. Sí, redonda, para hacer los largos, para hacer redondos en vez de largos. Claro, claro, así cunden pues, más. Esto en realidad lleva una balsa para el servicio de extinción de incendios. Aquí llega el helicóptero con la bolsona, deja que la bolsona entre, coja el agua y se va a apagar por ahí. Un día de mucho calor, llega y júntase toda la gente en la plaza del pueblo y va el helicóptero y echo yo encima una buena ducha. Se me ocurre a mí pensar que viene por aquí un grupo de montaña bien acalorado después de acabar de subir al Pierzu, y un baño aquí comunal, pues también igual era estupendo. Además, ahí está escalerilla, ya. Jolín. Si es el grupo de montaña, tenemos compañeros que saben nadar, que no sería mi caso. ¿Y a la vuelta? Y eso es de socorristas. ¿Y a la vuelta tú y yo hoy? Bueno, vale, si sabes nadar, igual me apunto. Lo que recuerdo de esta ruta es que no es especialmente dura, ¿no? Porque en realidad el desnivel entre la collada y el pico son 400 y pico metros. Nosotros echamos unas 2 horas y pico en llegar a la cima, porque al final sí es donde tienes el tramo pindio. Sí, la última parte es muy pindia, sí. Y una rampa por Pero hierba. Bueno, la coges poco así, a poco y ala, llegas. Lo que hay que contar a esta gente, ya para rematar, es decir, que vamos a caminar por todo tipo de terrenos. Empezamos con esta pista, que aunque tenga barro... Un poco gocha. Pero yo muy cómoda. Y después andaremos por sendas, por alguna canaluca que nos tengamos que meter. Dicen que pisar mierda da suerte, pero hoy va a ser que no, ¿eh? Desde el punto de vista técnico, y asequible. Sí. Muy asequible. Muy asequible. Así que naciste en el Carmen de Ribadesella, con mi abuela Alicia. Sí, concretamente en La Granda, enfrente de la casa de tu abuela Alicia. Por enfrente de esa casa paso todos los días que voy. Y decimos la gente de mi pueblo, barrio residencial de La Granda, para matizar. Pero si quiero decir de dónde soy, tengo que decir el Carmen. El Carmen lo conoce todo el mundo, sabe dónde está el Carmen. En Arriondas en aquella época no se construía, había un problema con el tema de las alturas, no se construía. Y entonces nosotros buscábamos algo para comprar. Y encontramos en Cangas, y la verdad es que la elección fue buena, yo estoy muy a gusto allí. Para que yo espesta los de Arriondas puedo dejar más perres en Arriondas que en Cangas, vale. Porque al estar allí trabajando, pues también me muevo mucho por allí. Voy a tener que ser moderada con los comentarios, ¿eh? Ahora que lo pienso. Tú mira dónde salen las flores, ¿eh? En cualquier sitio. Estoy un diente león que está un poco chuchurrío, y mira, todo esto es pizarra. Ya, pero muy picada, muy desmenuzada. Sí, aquí lo que por vamos el a ver, viento? mira esa de ahí, mira ahí, aquí todavía se ve. No, es que hay una pizarra, fíjate, se deshace sola. Porosa se dice. No, que se deshace muy blanda, muy blanda, muy blanda. ¿Esta también es una piedra de pizarra? No, eso es otro material, estos son como nódulos, mira, esto es como un nódulo, esto si lo partes a la mitad y es como una cebolla, va por capes, esa piedra. Aquí lo que vamos a ver, la mayor parte del tiempo vamos a ver caliza. Aquí estamos en territorio calizo. Y alterna con pizarras de vez en cuando. Y me he fijado yo que a lo largo de la pista era pizarra casi todo lo que había. ¿Tú eres más de bota o de zapato? En el monte, pues de bota en invierno y de zapato, de playero de monte en verano. Pero la bota es lo que más me gusta en general, porque como que a mí me ata muy bien el pie Pero bueno, en verano reconozco que el playero es más liviano. Estuve mirando cuál podría ser el origen de la palabra ponga, y hay un par de acepciones, pero claro, ninguna de ellas es convincente. Una dicen que es un vocablo precéltico, que quiere decir lodo o charca o laguna, y por aquí, la verdad que lodo hay en los caminos, pero charca o laguna... Charca o laguna. Y hay otra también que es latina, que si es piedra pómez. Y al final, y es mucho el uso que le da la gente al vocablo, que en ocasiones se ha perdido el significado, y entonces la gente lo que hace a lo mejor es buscarle un contenido a ese significado, ¿no? Por ejemplo, el más claro, que no es nuestro, león. León viene de legión, porque había un campamento de legionarios allí, cuando hace 2000 años y tal, y sin embargo ellos, el escudo que tienen, y un león, como si el origen de la palabra viniera del nombre del animal. Tú fuiste una de las primeras trabajadores del hospital de Arriondas, ¿no? Bueno, del hospital, lo que pasa que antes de ser hospital fue policlínico, pero antes de que existiera el policlínico, el centro de salud mental donde yo trabajo ya funcionaba en un piso en Arriondas. Un año después de yo incorporarme al centro fue cuando nos pasamos al policlínico. El primer día que funcionó el policlínico trabajé yo sola en aquel edificio. ¿Qué tal estuvo? Era muy valiente
y no pase nada de miedo. ¿Y en qué te ves tú? No, yo de administrativa, en salud mental. Porque claro, en Arriondas la gente no está mal de la cabeza. ¿Para qué deben a visitarte? No, de Arriondas no tenemos ni un solo paciente. ¿Ves? Son todos del resto de concejos del área. Estamos todos muy equilibrados. Todos muy bien. Esto no llena habitual. Un carrasco de estas dimensiones. Fijaos qué tronco tiene, ¿eh? Sí, el tronco sí, pero el nombre no. Un acebu. Bueno, acebu, carrasco, xardón, más para el occidente, pero así, esto tendrá 40 o 50 años por lo menos este árbol. Tú fíjate. Ya. Tiene Igual hasta hierba. 40, 50, pues igual puede tener más, ¿eh? Puede ser el huelu de todos estos matuques que hay por aquí. Bueno, de bisabuelo, de acebu, o carrasco. eso. En inglés ye el árbol Ese grande santo. debe ser hijo. Ese ye fío. Sí. Y el malu, porque mira Estos qué pinta nietos, tiene. estos Muy mala nietos. pinta. Siempre tiene que haber una bella negra en la familia, y va a ser esa. Mira, parece que no vamos solos al pico Carrea. Unos gollines de raposu. Este pasaría por aquí a más recientes. Son de raposo, ¿por qué? Por la forma, por esos cuatro Ye como la de un perro, y no es muy grande. Si fuera más grande, podría ser un perro, un mastín o un lobo, un yobu de esos que anden comiendo. Del el yobu ganado por serían aquí. más grandes. Sí, sí, esto es pequeñuco. Levantará esto lo que levanta un raposo. Raposo y un perruco que no es muy grande, ¿eh? Orellas grandes y rabo así también largo, pero nada más. Y es muy zorro, el raposo y es muy zorro. Y la raposa, pues... no digo Parecida. nada. A la Peña Bermeja que dijiste antes, subiste con el grupo, ¿no? Con el Peña Santa. Bueno, con un grupo del grupo, porque era una actividad que tenemos anual, que es la simultánea de cumbres. Entonces nos repartimos en pequeños grupos, pueden ser 2 personas o más, y el objetivo antes era subir a la mayor cantidad posible de picos de más de 2.000 metros en el mismo día. Eso ahora cambió un poquitín. Aquel año, pues eso, un grupo y yo fuimos a la Bermeja, dormimos en Vega Huerta, hicimos el pico y después bajamos a Soto de Sajambre. Ahora cambiamos un poquitín la modalidad de la actividad y lo que hacemos es cada año lo dedicamos a un macizo en concreto. Este año va a ser el macizo oriental. El año pasado se hizo en el central, el anterior se hizo en el occidental. ¿Cómo se llama esta flor, Camilo? Esto lleva mastuercillo blanco. Y es de los primeros que salen. Yo recuerdo la primera vez que la vi, o que me fijé en ella, fue en la Vega de Urriello, cuando curraba allí. Y cuando empecé yo a preocuparme un poquitín por conocer algo más de esto. Que no es tan complicado, ¿eh? Yo pillé una guía muy sencilla, y a partir de ahí empecé a reconocer todas las flores que encontraba por ahí arriba. Yo tengo una guía también de plantas así, pero yo es que no tengo memoria para recordar el nombre de ninguna, ni siquiera les florines de lado de casa. Saber el nombre y lo de menos. Hombre, bueno, lo importante es gozar de su belleza. Bueno, sí, eso ya lo hago. Vale, eso ya lo hago. Pues, ¡ay! Los 47. Camilo, traigo 2 delicatessens de Cangas para compartir hoy contigo. Jolín, así da gusto. Hoy vamos a empezar por lo dulce y entonces traigo una caja de botijos. Mira, son como los cubiletes normales. Ah, de avellana. Pero de avellana, llevan chocolate y están de muerte. Oh, mira. Esto para ahora recuperar un poquitín de fuerzas, ¿no? Podemos hacer chin chin y a disfrutar. Y ahora da un mordisco. Son muy buenos. Buenísimos, me encantan. Con la avellana encima, si tuvieran aquí un poco de grasa, parecería un botijo. Bueno, pues puede ser una sugerencia. Vamos a decírselo al dueño. Botijos y como conocemos a los de Cangas de Onís en la zona. Los de Arriondas decís botijos con cierto sentido peyorativo, porque sé yo que hay mucho pique, y lo digo yo que soy imparcial, yo soy de Ribadesella, vivo en Cangas y trabajo en Arriondas, recuerda. Bueno, pero los de Ribadesella lo pasáis pipa, riéndoos del pique entre los de Cangas y los de Arriondas. Sí, me hace mucha gracia. Pues yo voy a Arriondas y me dicen, los de Cangas, ¿sabéis a qué venís a la piscina de Arriondas? A bañaros cuando vos toca, pero a mí no me importa porque, total, a mí eso me resbala. Tengo la sensación de que había más pique antes, hace a lo mejor 10 años, entre adolescentes y demás, viendo primero mi hijo y ahora mi hija, yo pienso que sí, no. De cualquier manera siempre fueron amigos todos, ¿eh? Oye, y tienes sorpresa, mira. Hay que comerlo entero para encontrarla. ¿Qué chocolate dentro? Jolín, eso que como lo callaste, ¿eh? Esto va por tramos, ¿eh? Ya viste, veníamos muy cómodos por la senda y ahora tenemos que meternos por la canal esta para arriba. Y además de piña, ¿eh? Mira, como diría el otro, mira para allá.
A mí lo lo que pindio nos no me queda. importa, con tal de no resbalar en esta hierba. Bueno, pues, ¿y lo que tenemos? Hombre, aquí lo más que te puede pasar es que caigas de culo en el sitio. Y que pilles una piedruca así un poco afilada mirando para arriba. O cargalle por ahí abajo y tengas que bajar a buscarme. No, hombre, no, tan abajo no vas. Oh. Ostras, si te vas tan abajo no sé si bajaré. Uy, no. Espera, vamos a meternos para aquí para contra la Voy a peña. hacer como que no lo escuché. Pero dije yo algo. Mira, aquí, mira, está todo suelto. Bueno, por estos sitios, paciencia. Pues sí, Piedra despacín. suelta, claro. Y no tenemos ninguna prisa. Esto a veces lleva un paso para adelante y dos para atrás. Paso firme. A mí, y es lo que más pesado me resulta andar por el monte, chica. Esto de los pedreros. Y ahora hierba. Mira tú, qué guay. Esta hierba larga que resbala. Bueno, y que me acabo de enterar de que la persona que va a montar todas estas escenas, que se llama Lu, me dirijo directamente a ella pidiendo, por favor, que las escenas en las que me estoy cogiendo a la hierba o a lo que sea no salgan, porque mis compañeros de monte se van a tronchar. Voy a tener que tardar 6 meses en volver con ellos. O sea que elimines las escenas Jimmy Agüe. Sí, por favor, censura total. Acuérdate lo que te comentaba antes, que no teníamos muy claro de dónde venía la palabra ponga. Sí, Bueno, esta canal y canal de vaquero. entonces que eso para ti ya tiene más sentido, ¿no? Esto ya tiene más sentido y una palabra que nos recuerda más a lo que nosotros usamos habitualmente. Y eso será porque por ahí arriba, por aquí, pasen vaques. A lo mejor no el vaquero, a no ser que quede una enriscada. Estamos quejándonos de la subida, pero ya verás la bajada, porque hay que bajar por aquí. Bueno, pues que por aquí tendré que relagar por entre los cañes estos y punto. De Pues cualquier ojalá manera, cuide. cuando lleguemos allá arriba y miremos hacia abajo y no vemos camino, pues ya eso es la recompensa. Tú fíjate que aquí arriba parece que se acaba el camino, ¿eh? Ya, ¿no? Y si miras hacia abajo, piensas que no subimos por ningún camino. No, la verdad que da Aquí sacas sensación- una foto y la enseñas a los que no tienen ni idea de venir por aquí y flipan con lo que hicimos hoy. Dijeronte que esto llamas en mochileros. Sí. Esto es peligro extremo. Ah, Sí, sí. pero entonces me engañaron para que viniera. Esto es para matarse. Ya. Mira qué final de canal, ¿eh? Aquí uno tiene la sensación de que está a punto de entrar en una ciudad oculta, ¿sabes? Una ciudad secreta. Este es el único pasadizo de entrada. Vamos y a ver. solo lo conocen los sacerdotes de una religión perdida en los tiempos. Y tú y yo vamos a llegar aquí y vamos a descubrir todos sus tesoros, sus joyas. Bueno, si hay tesoros, igual podemos bajar con alguno, aunque nos cueste por esta canal. ¿Habrá alguna vaca, digo yo, algún pastor despistado que la subió antes de tiempo? Mira, ¿ves? ¿Qué pastos? Y todavía no hay ni una vaca. Ya, Pues ya le subirán. Ese era el tesoro que íbamos a encontrar, los pastos. La hierba. Ahí abajo está la garganta de los bellos. Ahí metida. Que va hacia el pontón, hacia el puerto de un pontón, que lleva el paso a Castilla. Porque por mucho que ellos fastidie, Sajambre no es Castilla. Ni Valdeón. No son Castilla, no son Castilla. Bueno, pues no sé si por pasión o por necesidad, pero van incluso al Hospital de Riondas, al Instituto de Cangas. Hombre, yo lo que más cerca ellos queda. A pesar del desfiladero, de los bellos. Ya, pues ir todos los días a clase bajando ese desfiladero, válgame Dios. Y después a probar. ¡Ay, bendito! Mira, ya vemos el carril ahí enfrente. Ese de ahí, el que está entre la nube. Nos Ahí hacía vamos. falta que esa nube se quitara, Maldonado. Eso tenemos que hablar con Belenos, el dios, Ah, pues para vale, que sople un poco. entra en comunicación. Y en realidad no entramos de frente, hay que dar la vuelta. Este pico tiene una de las cotas de mortalidad más altas de la zona. Flipa, ¿eh? ¿Y es obligatorio que yo tenga que llegar allí? Sí, sí. Mira, va tiempo que no contamos nada de nuestra amiga la Vía Espelurcía, y resulta que aquí anduvo por aquí por Ponga escondida. En la época de cuando Napoleón, bueno, sus tropas invadieron España, esta escapóse por aquí, estuvo escondida por Peloño. Ajá. Y de hecho, enviaron a un par de compañías de dragones desde París, o sea, orden desde París a buscarla. Y estaba así un poco era como el John Rambo asturiano. Pero no la encontraron. No la encontraron. A ver, Peloño, imagínate. Al final, acosada, acabó en el Carriá. Y no es, al final el Carriá es una rampa y después todo cortados, ¿no? Sí. Y un poco como Telma y Luis. Iban los dragones detrás galopando y la Vía Espelurcía corriendo. ¿El monte escapotable? Ah, no. Porque la vieja, pero corre como una gacela, ¿eh? Ya. O sea, aquí como un rebecu. Y entonces llegó al borde del precipicio, despelotóse, hizo un paracaídas con la ropa y se tiró. Y nunca más volvieron a saber de ella. No sabemos dónde Los está dragones, ahora. Yo Los dragones. Yo de ellas ah, supe tú sí muchas sabes. veces. Ah. Fijaste en todo lo que tenemos alrededor. Y una locura.
una locura. Esto para un geólogo, bueno, para un geólogo y una locura, pero también y un paraíso de formaciones, de materiales, plegamientos, cabalgamientos, la de mi madre, falles, tipos de roca. Aquí viene un paisano y tiras una vida entera estudiando todo esto. Mira qué profundidad de valles y mira qué cimes tenemos alrededor. Tú fíjate, esto es roca cuarcítica. Llevamos caminando en caliza casi todo el tiempo, aquí a 150 metros, y en medio ¡ras!, sale esta formación. Estaba mirando el otro día el mapa, hay un mapa geológico de Asturias, y te ponen diferentes colores según la roca, y un mapa multicolor. Hay roques de todo tipo. Aparte que son todo curves y todo retorcido, bueno, la de mi madre, pero llamó la atención una raya, una línea recta, que entra desde el puerto Ventaniella, aquí en el extremo sur, pegado a Castilla, por donde había dicho yo que iban a hacer una carretera. Desde ahí de Ventaniella sube sur-noroeste hacia Avilés, recta, cortando Asturias, casi en dos. Esa es la falla de Ventaniella, una falla allí donde la zona de separación o de fricción entre dos placas. Entonces ahí hay muchas tensiones, ¿no?, donde se producen los terremotos. La famosa falla de San Andrés en California, la de Superman, la de la peli, aquella de Superman. Y la única, a mí llamó la atención porque hay una línea recta, cuando todo lo demás son curvas. Debe ser lo único recto que hay en Asturias, bueno, aparte del encefalograma plano de algunos, ¿no? Y después se prolonga, hay un momento que rompe un poco por, no sé, zona de Fario, por ahí, y después vuelve a seguir por Avilés y penetra en el mar, que sería la prolongación, en el mar sería el Cañón de Avilés, que el Cañón de Avilés lleva una fosa marina muy profunda que hay delante de las costas asturianas. Ah, Camilo, no te conté que trabajé una vez por un día de ayudante de realización en una película en la que un pariente tuyo, que no te voy a decir el nombre todavía, trabajó de actor. No fastidies. Como lo oyes. Pero de ayudante de realización. Yo ayudante, bueno, decían claquetista, pero a mí me suena más interesante ayudante de realización. Entonces es un chaval de Ribadesella, Pablo Casanueva, que rodó una película sobre Bernabé. Este hombre que por circunstancias de su vida se tiró al monte. Al monte, ya. Vale, y bueno, la hicieron en plan casero total porque pues usaron a todos amigos y conocidos. Entonces convencieron a mi madre, bueno, para que hiciera de extra en una escena. En esa escena justo trabajaba tu pariente. Y entonces yo ahí hice de ayudante de realización barra claquetista. O sea que tú eres la que hacía lo de la claqueta. Sí, escena tal, toma tal, acción. Y claca. Sí, ¿Nunca claca. te pillaste el deu? No, yo era muy cuidadosa. Menos mal que tenía la braga esta, porque olvidé el gorro para tapar el tarro. Porque es que a esta altura, no hay que estemos muy altos, pero ya estamos a 1200. Y a 1200 el sol ya casca. Hay mucha gente que no sabe por qué llega lo de la altura, que hay que tener cuidado con la altura y con el sol. Y eso es porque tenemos menos atmósfera por encima. La atmósfera y algo más que el aire que respiramos, lleva una capa protectora. La atmósfera protege la vida en la Tierra. Si no hubiera atmósfera, estaríamos achicharrados, no habría vida en la Tierra. Entonces, bueno, pues la atmósfera está dividida en una serie de capas, que si ionosfera, troposfera, yo qué sé, a una altura pues de 15.000, 20.000 metros de altura, no sé decirte. Lo que hace la atmósfera ya es reflejar esas reacciones que en otro caso llegarían hasta nosotros y nos harían polvo enteros. O ceniza. ¿Entiendes? O sea que gracias a la atmósfera no somos churrascos. Pero cuanto más arriba estemos... Sí, cuanto más arriba estemos, más protección hay que ponerse. Este es el otro delicatessen que te prometí durante la excursión. Este salao tenía yo interés en que lo probaras conmigo porque lo suelo coger a veces para ir al monte. Entonces, empanada, esta es de cecina, esta es de jamón y queso. Es que lleva tomate también. Yo esta la suelo hacer en casa alguna vez. Me sale casi tan buena como esta. Cecina y queso de cabra la deja muy, muy seca. Entonces pones tomate fresco en lonches muy finines y eso es lo que da así un poco más de jugosidad. ¿Los guajes salen contigo de monte? Bueno, el mayor sí salió cuando era pequeño, a lo mejor hasta los 10 o 12 años, sí que salía al monte. Y siempre protestaba muchísimo, pero él venía voluntario. Me acuerdo de un compañero de monte que dijo, la primera frase que yo recuerdo de ese compañero, que dijo, cabronuco el rapaz, porque pasaba el día protestando. Y ahora sale él de monte por su cuenta, pero con amigos alguna vez, pero no, ya conmigo no. Y la pequeña no, la pequeña es una vaga empedernida, lo digo bien pronunciado para que se sepa, y al monte conmigo es que, vamos, ni a apañar billetes. Es que hay esa edad mala de los 12, 14 años, que lo que te estás tú contando ahora del guaje protestando, sí, exactamente. Hay un montón de padres que están diciendo, a mí me pasa lo mismo. Ya. Y a veces dicen, mira,
dejámoslo en casa, o con los vuelos, o con la wifi, y que muera de asco. Y nosotros vamos de monte tranquilamente. Claro. Claro, lo que pasa es que los críos lo que os presta allí si hay más críos, y los dejáis por ahí ellos a su bola, entonces olvídense que hay ruta, olvídense que hay que caminar, ellos andan a su bola. Pero si solo hay uno o dos, abúrrense. Vosotros organizáis la Extreme, ¿no? Sí, la Extreme la hacemos también en septiembre, el mismo mes que... Septiembre es un mes lleno de actividades importantes. La Extreme es una carrera de montaña de 42 kilómetros. Una sale, sí, desde... No me acuerdo el desnivel, pero bueno, grande, entre positivo y negativo. Y se sale desde el Repelao y después de subir y bajar la de San Quintín llegan a Cangas. Pues que los primeros en 3 horas o por ahí, o 3... poco más, ya están allí. Y lo flipante, ¿eh? Sí, sí. Pues se apuntan 450 y no se apuntan más porque es el límite que nos pone Parques. Hay mucho chiflado últimamente, ¿eh? ¿No te va ninguno de esos por la unidad mental tuya? Reporteros de televisión también. No lo dirás por mí, yo no soy reportero. No. Tú es que perteneces a otra área sanitaria, no irías a mi centro, claro. ¿A cuál me mandarían a mí? Oye, por cierto, nacida en Ribadesella, trabajando en el Hospital de Riondas y viviendo en Cangas de Onís, tú necesitas un psicólogo, tú tienes que ir a terapia. No, pero yo ya trabajo con psicólogo y con psiquiatras. Y ya te cubres, ¿no? Y hablamos de 20 kilómetros de distancia, tampoco vivo en 3 continentes distintos. Bueno, pero oye que... Ese melange todo junto... Ese melange todo junto me lo liquido con el coche. Tengo un coche de a lo mejor en 5 meses y tendrá 12.000 kilómetros, pues es lo que estoy haciendo siempre, ir de un lado a otro. ¿Vives en la carretera? En la carretera, igual que Miguel Ríos. Un clásico de todos los años, de todas las temporadas de mochileros, la hepática. Claro, lo que nosotros no vamos a hacer es, cada vez que sacamos una flor, no la sacamos después, porque se nos agotan. Y además esta que es muy guapa, pues cada vez que la pillamos, que además dura poco, pues la enseñamos. Las hay también en tonos rosados y en violetas. Son muy guapes, muy guapes. Y lo hepática le viene porque en su momento, en la época romana, cuando fuera, tenía aplicaciones medicinales que tenían que ver con el hígado. De ahí le viene el nombre. Ya. ¿Sabes una cosa? Que a lo mejor a estos de aquí, del Ponga o de Amiba, no os presta tanto. Esta zona era zona limítrofe entre Asturias y Cántabros. El Sella era la frontera natural. Claro, alguno podría pensar que como el Sella va más allá, que nosotros estaríamos en el lago Astur. Pero ya que el Sella en la época romana era el que hoy conocen, o el que conocemos como el río Ponga. Pero vinieron 2 petardos a cambiar el nombre. ¿Y eso por qué? Por un tema, porque iban a abrir una carretera, por aquí por Ventaniella. La que contaste antes. A ellos lo que les interesaba era que la abrieran por otro sitio, y por eso se abrió por el Pontón. Engañaron en Madrid a quien fuera, a lo mejor eran Austrias, a lo mejor eran Borbones, no sé cuál de los dos eran los más tontorrones, pero tragaron. La naturaleza es impresionante, ¿eh? Fíjate qué bicho, ¿eh? Y sal, mira de dónde sal. Mira dónde sal y de la roca. Y no lo venía a regar nadie. No. Pero los geranios que tengo yo en la ventana... Si no nos rías... Están, sí, peor que esto. Mira, pero tú fíjate, estoy en una hiedra, una trepadora de estos. Bien. Mira cómo está agarrada ahí, en aquella zona allí. Va por la roca trepando. Sí, sí, sí. Y fíjate, cúbrelo todo. De la roca no va a sacar mucha sustancia, pero bueno, sácalo de aquí. Que también parece bien difícil, ¿eh? De todas maneras, entre Cántabros y Astures no podía haber muchas diferencias, porque tenía más o menos la misma cultura, que era la cultura celta. Y no ves lo de San Juan de Beleño, el nombre, que viene de un dios, del dios supremo. Taranes, que es el pueblo que está debajo de... Bueno, desde Taranes subes a Tordos. Sí. Pues también tiene el nombre de otro dios celta, Taranis, el dios del trueno. ¡Plum! Que es como Thor. Thor y Taranis tienen la misma raíz. Thor, el del martillo. Es si gustaba y da a los clavos. Oye, no me dijiste nada del pañuelo pirata que traigo. Ya que está tiene mucha historia. Muy bien. ¿Ah, sí? A ver. Sí, esto era del pirata pata de palo. Ese que era más malo que... Vamos, que el yaño. Ese era tan duro que limpiase con papel del elefante cuando ya existía el de doble capa. Bueno, perdona, papel del elefante también lo usarías tú, como igual que lo usé yo, y yo no era nada dura. Sí, en casa de mis abuelos, de mi abuela, la del Carmen, en Arriondas, teníamos papel elefante, tía. Pero ese papel, por un lado, no limpiaba y por el otro rascaba. Entonces al final no sabías muy bien qué hacer. Pero como en casa de tu abuela y en casa de tus padres también lo tendríais, era aquella época. Yo recuerdo un papel así cariñosón, que ya era una golosina para el trasero. Ahí enfrente tenemos el que mucha gente conoce aquí, en Asturias, como el Tiatordos. Pero en este lado en Ponga, conócenlo como la Peña de Suancio.
A la derecha estaría el pico Suancio, el del medio y el Tiatordos. Y lo que queda a la izquierda sería el pico de la nariz de Malome. Todo ello conocido como la Peña Suancio desde este lado. En muchos foros dedícanse a discutir sobre el nombre de la montaña. No, ye que y este, no, ye que y el otro. Bueno, pues si tienen 3 nombres, qué bien, qué riqueza. Tienen 3 nombres, apréndeslos y de esa forma preservas los nombres de verdad de cada concello para el futuro y no se pierden. Usas el tuyo y respetas los otros. Claro. Puede ser. Orquídeas. Mira, qué cosa. Uno podría esperar encontrarles en el jarrón de casa o en una floristería, en algún jardín zen de estos guays. O en el hospital que te les llevan de regalo. Eso también. Pues aquí, muy guapes. Mira, les follines de manchadines. A estos les gustan los sustratos calizos, roca caliza, suelo básico, no ácido. Si las cambiáramos para un suelo ácido, morían. Y entonces a veces el usuario no sabe por qué. Y piensa que porque no le pone la música adecuada. Que puso Beethoven cuando tenía que haber puesto Chopin. Oye, ¿tú te das cuenta cómo se puso? Sobre todo Arrionda se notó muchísimo, pero todo el Oriente, estos últimos 15 años o así, 20, de turismo. Ya esta Semana Santa todos coincidieron en decir que había sido buenísima. Ya sabes, los hosteleros siempre se quejan, nunca dicen eso. Ya. En Ribadesella era algo insoportable. Los que estamos por aquí tenemos que evitar esos días o esos temporales. Bueno, yo desde luego. Como fan los valencianos, que en fallas marchan de Valencia. Ya, bueno, pues sí. Bueno, en Ribadesella hay gente que marcha en piragües, claro. Yo va tiempo que no pillo piragües, mira. Yo voy a Rionda siempre. Yo tengo siempre esa discusión interna entre el respeto por el río o el tener ese lugar tranquilo al que ibas en verano, a Riondes o Ribadesella, y bueno, y la prosperidad del pueblo también, porque al fin y al cabo todos esos canoes son perres. Ya, claro que sí, lo que pasa que es riqueza para el pueblo indudablemente, y al final son 2 meses. ¿Tú estás hablando de la fiesta de piragües? No, del piragües en el río. Sí, sí. Vale, yo creo que se puede combinar, quiero decir. Igual que combinan en el río también el tema de los pescadores con el tema de los piragües, nunca van a estar contentos ningunos, unos ni otros. Yo creo que si se comparte el río y de manera limpia y de manera ordenada, bueno, pues yo pienso que no tiene por qué pasar nada. Pero bueno, no lo sé, la verdad. Los expertos a lo mejor podrán decir algo sobre, no sé, sobre el agua o la trucha y el salmón. Bueno, yo creo que hay que pensar que son 2 meses y eso sí, cuidar mucho de que se haga de forma ordenada y equilibrada dentro de la medida de lo posible. ¿No te parecen guapísimas les hayes? Sí. ¿Y eso que ahora no están en el mejor momento? No, ahora no, y ni son de los más impresionantes, pero ves por ahí cada ejemplar que mete miedo. Que te deja, sí. Me acuerdo de una vez una historia así de, bueno, con Ayes, cuando mi hijo mayor era pequeño, tuvo que hacer un trabajo en la escuela, tenía que hacer un libro con hojas de árboles, lo más, vale. Entonces yo dije, vamos a los lagos y cogemos allí todos los hojas que necesitas. Entonces ese día descubrí que en los lagos nada más que hay Ayes. Ya. Entonces, una amiga de Fernando que vivía allí cerca de nosotros dijo, bueno, ¿qué necesidad tenéis de ir hasta los lagos? Tenéis ahí la Casa d'Ago, que es verdad, hay árboles de todas clases y ahí podéis coger los que necesitéis sin falta de molestaros lo que os molestasteis. Y tampoco en una carreteruca paras el coche y en 50 metros tienes 6 o 7 árboles diferentes. Ya, pero yo fui de lista y de pisapraus total. Tú tienes un nombre muy musical. Que aparecen un montón de canciones, Sí, aparecen un montón de canciones. La de los Kings, la de los Brincos creo que era. Ya, no lo sé. Y aquella de Dolores Pradera, que eso no me gusta. Bueno, pero después los suaves también. Pero después, la que dio origen a mi nombre es la Loula de la Orquesta Mondragón. La de Loula. ¿Esa? Por esa canción me empezaron Loula de broma y acabaron llamándome Lola, pues casi todo el mundo. O sea, que no fuiste Lola toda la vida. No. Fue una evolución que se produjo a los 20 y tantos. Una buena evolución. Yo estoy contenta con el nombre que tengo. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Me gusta. Mi protesta en este programa es que desde hace un año más o menos, cada vez hay más gente que me llama Lolina. Y odio que me llamen Lolina. Y pido, por favor, que me llamen Lola. ¿Sales solo con el grupo o también vas tú por tu cuenta? No, básicamente solamente con el grupo. Hubo unos años ahí atrás en los que, bueno, por diferentes circunstancias
no me podía yo plegar a los horarios del grupo y entonces salía con otra gente. Pero ahora, sobre todo desde que estoy en la directiva, pues ya, claro, tienes que colaborar más. Entonces, cada 15 días en la excursión que hacemos quincenal, vamos, procuro ir siempre que puedo. Y entonces ahora sí, salgo con más frecuencia y siempre con el grupo. Pues eso es muy meritorio, porque tener una directiva de un grupo montaña no oye plato de buen gusto, ¿eh? Hombre, es una actividad que haces altruista, es curro, aunque yo tengo que decir que soy, creo que la que menos hago, pero bueno, cada uno hace su labor y yo estoy en el puesto que estoy. Pero cuando hace 3 años necesitaban, para formar la junta que hay ahora, necesitaban una secretaria y me lo propusieron, pues oye, yo claro que dije que sí, voy a decir, no me interesa, después sigo yendo con ellos al grupo, al monte. Claro, eso pues es lo cómodo. Te piden, bueno, pues oye, que colabores en una actividad tan guapa como sacar adelante un grupo de montaña, y pudiendo hacerlo no puedes decir que no. No, más en un grupo como el vuestro, que estáis organizando cosas continuamente. Sí, pero y además pues hay, bueno, mira, aumentas el número de amigos que tienes, trabajas para algo que te gusta y, bueno, pues gastas más tiempo con estos amigos. Entonces, bueno, todo es gratificante, tengo que decir. Echando sidres, sobre todo. También, sidres, sí. Los grupos de montaña acaban siendo los todos... martes nos reunimos, la junta, todos los martes, y vamos para casa a las 11 de la noche, pero no puedo decir que es que estamos hasta las 11 hablando de temas serios. Ahora de Still Out volvemos a ver picos. Mira, otra vez. Pasada. Mira qué guapo. Me están animando para que suba a la Peña Santa de Nol este año. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la Peña Santa Nol tiene una trepadina. Ya, bueno, eso es lo que a mí me da miedo, pero me están animando, dicen que sí que puedo, y bueno, yo pienso que si vas con gente que conozca el tema y gente que te aporte seguridad, yo sí que podría subir. Pues yo te recomendaría, para culminar todas tus aspiraciones alpinísticas, subir al Naranco. Ah, pero ¿al Pico Paisano? No, yes, claro. Tiene mucho que ver. Ya estuve en el Pico Paisano. Pues no se reía poco un amigo por cuando dije, fui de monte este fin de semana, ¿sí? ¿Dónde estuviste? En el Pico Paisano. Y el Edoviedo, entonces se tronchaba. No hemos dicho hasta ahora que estamos en Amieva. Una vez que cruzamos un collado ahí abajo y ya cambiamos de este lado, ya estamos en el concello de Amieva. Y el hecho de cambiar de concellos tiene su importancia, porque antes cuando hablabas de Les Salles, ahí en Ponga, dicenlo con F, dicen falla, pero aquí en Amieva, dicenlo ya con la H aspirada, ya dicen jaya. Y eso por ahí por arriba de Sella, y hay sitios donde lo dicen con la H aspirada también. Y en Cangues también, en algunos sitios. Nunca dije jaya ni falla, yo digo haya o Salles, y no sé, siempre pensé que en Ribadesella lo diremos así. No, sin embargo, en cuanto te mueves un poco para Contrallán, Estoriello y por ahí empiezan a decirlo. El último esfuerzo, Lola. Sí, el mejor de todos. El mejor para mí. Ahí la tenemos. El último paso que justifica todos los 20.000 pasos que dimos hasta llegar aquí. Además, una cima bastante asequible, sobre todo para la gente que estamos de ello. Y mira qué vista. Y mira qué vista, mira tú. Mira. Buah. El achuchón. Enhorabuena. Ahí, ¿no? Enhorabuena. Enhorabuena a los dos. Los dos. Por ser capaces de haber llegado aquí con vistas, porque llevamos con la niebla ahí amenazando, ¿eh? Date cuenta. Qué tierra tenemos. Yo muy guapa, pero a veces yo puñetera como ella sola. Fíjate. ¿Eso ahí abajo lleva Puente Vidosa? Sí, mira la piscina. Y ahí un poquitín más arriba, Rubiellos. Ese pueblo que está muy cerca, se llega muy rápido, que está ya abandonado. Está abandonado, ¿eh? Como estos pueblos de por ahí de la Senda del Cartero, porque está Viamón ahí mismo, que también está abandonado. Ya. Bueno, había un paisano cuando pasamos nosotros con José Joaquín. Había un paisano allí, oye, ofreciónos sidra, la de mi madre. Digo, si todos los pueblos abandonados fueran así, qué guay. Y ahora vamos a hacer algo muy montañero, ¿eh? Buscar si hay aquí alguna tarjeta que la hay, sí. Y poner nosotros la nuestra. La nuestra de mochileros. Pues aquí tienes. No, tengo aquí yo venía ahí, sí, hay bolis, aquí está guay. No, jolines. Concejo de Amieva o Ponga, que ahora estamos otra vez en Ponga. Pues igual aquí es donde confluyen los dos concellos. Depende, lo de una pata en Ponga y la otra en Amieva, ¿sabes? Aquí digo falla, aquí digo jaya, aquí digo fachu, aquí digo hayu. Chin, chan, chum. ¿Vístela? No consigo. Oye, está fastidioso sacar, Pues sí, toma. A ver, déjame ver si yo tengo la técnica adecuada. Mejor, siendo parragués avezado en estos líderes, oye, pues sí. A ver, estos son Cordinoastur, Grupo Montaña Cordinoastur. Subieron desde el mismo itinerario que nosotros. El mismo. 11 socios del grupo. Son de la Pola.
Vale, no león, pola siero. Bueno, pues ahora vamos a dejar, nos lo llevamos y se lo devolvemos a ellos. Y nosotros vamos a dejar el nuestro. Necesito una mesa. A ver, cumbre, Carriá. Altitud 1432 metros, porque yo lo que pone aquí, porque algunos mapas ponen más y en otros menos. ¿Qué más da? Hay que subirlo igual. Itinerario, Collada Llomena. Fecha, bueno, no la decimos porque no tienen interés en saberlo, pero y menos cuarto. Decimos Vale. que llegamos a menos cuarto. A menos cuarto. Vale. Recogida, pues nada, tal. Pues nada, ponemos tú y yo aquí. Camilín Y Lolina. y Lola. Camilín y Lola. Y llámame Camilín, ¿no? No, es que es la última broma que me voy a permitir referente al tema. Venga, pues vamos Después a echar de lo que dije yo hoy. una firma, cacha una firma ahí, deja una rúbrica. Una rúbrica. Lola. Ala, venga, así. Lola, y ahora metémosla en el bote. Esto es un truco de el Anthony Blake. El próximo que abra el bote va a tener aquí el número premiado de la lotería de 5 años. Ala, para allá. Ala, para adentro. Ala, 2 bolis había. Clinche un plum, ya está. Y aprovechando que está despejando, pues vamos a intentar un 360. Vamos a empezar por el occidental, lo que veíamos ya por la mañana. La Torre Santa María y la Peña Santa. Tú dormiste por ahí abajo. Detrás de esa nube, ¿no? Por ahí debajo dormiste tú cuando subiste a Peñabermeja, porque Peñabermeja está para allá atrás. Ahí tenemos Peñabeza, que asoma entre las nubes, y un poquillín el Canto Cabronero. Entonces por ahí para atrás, pues eso ya puede que sea la zona del Coriscao, pues de aquí no lo tengo. Y allí aquello lo de los Palentines. Ah, el Coriscao lo hicimos el año pasado. Ese y el Ñajo, ese de ahí. Ah, bueno, y tenemos aquí el Frailón, que si ves muy bien de la que vas... Si ves estupendamente con los Monxines abajo. Si seguimos a la derecha el Ñajo, Talpozúa, la zona de Carracedo, si no me equivoco, Peñatén ya con Pileñes entre las nubes. Ese de ahí y el Maciédome. Y ahí tendríamos la Peña Soancio, o Tiatordos para otros. Y por ahí está la nube Engolá. ¿Y por qué de Silao? Pues porque hoy está tirando nordeste. Esa ladera oeste-nordeste. Entra el aire húmedo del mar, del Cantábrico, empieza a remontar la ladera del Carriá, que desde abajo hasta aquí arriba son 1000 metros, y empieza a enfriarse. Se condensa el aire y se forma la nube. Y forma la nube de la que empieza a subir. Y claro, aquí, ¿y dónde tenemos la nube? Si esto tuviera a lo mejor 600 metros más, como los cimes del occidental, pues estarían por arriba las nubes. Pero no. Estamos justo en la cota superior de la Borrina. Hay que fastidiarse, Lola. ¡Ay, Lola! ¿Para qué te habré subido yo al puerto? Para no ver más que la mitad. Toma unos almendrines para recuperar riso aquí arriba. Gracias. Y yo voy a tomarme otros. Van a disfrutar. Lo que vamos a hacer esta moza y yo, hacer, como dirían ahí. Aquí ye ponga. Yo voy a decir facer, entonces. Bueno, tú hacer, yo facer. Venga, muy bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues lo que tenemos que hacer ahora es esperar, pues no tenemos prisa para bajar. Pues mientras esperamos, tengo un último delicatessen que a lo mejor te presta, tengo cafetín en un termo. ¡Coño, café! ¡Esto es un lujo! ¡Hala, sácalo! A ver. Da gusto venir con mujeres así al monte, ¿eh? Se me van a echar encima los compañeros porque yo no suelo traer muchas veces café al monte. Estás sentando un precedente. Bueno, pues a partir de ahora... Lo comunico aquí oficialmente, llevo café al monte todos los días que vaya con mis compañeros. ¡Qué bien! Me voy a apuntar yo a esas excursiones. Pues muy bien. ¿Estás invitado? Bueno, no. A lo mejor la primera vez te invitamos, la segunda igual ya tendrías que pagar, ¿eh? ¿O traer yo el termo? Vale, pero entonces hay que ponerse de acuerdo porque uno de los dos puede traer bota de vino, el otro café. Vale. La bota de vino corre de mi cuenta. Yo tengo una bota de aluminio, una bota de vino de aluminio. Hombre, por Dios, no me lo puedo creer. Ahí puedo meter de todo. Eso no puede hacerse. Hasta gasoil. Mira, esto de revolver con la navalla y muy de cine. ¿Ah, sí? Sí, además esta navalla y de la frontera. Tirorirorín. Díceme que no haga esto, que un día va a quedar sin lengua, sin labios. Pero yo soy muy burro. Sin lengua debe ser imposible. Mira, yo va que no voy al cine. Buf. ¿Cuál fue la última película que fui a ver al cine? Pues es una pena que no vayas al cine teniéndolo como tienes al lado de casa. A mí me encanta, voy siempre que puedo y voy desde Cangas, de Onís, a Oviedo. ¿Y qué tipo de cine te gusta? Pues me gusta mucho el cine español, sobre todo. Y últimamente vi varias así franceses que también me gustan, el humor francés. O sea, que tú les del hobby no les estás viendo.
Ah, no, cine fantástico, no me gusta para nada. Bueno, todo el mundo dice que el cine es muy caro, y es cierto, cuesta igual más de 8 euros una película, pero estás gastando 8 euros, algo más, durante 2 horas. Si divides, no sale tan caro. Una aficionada al cine como Lola, que seguro que admira a Hitchcock, decía que el cine no es un trozo de vida, lle un pedazo de pastel. En Mochileros, aunque nos presten les llambionais galla, lo primero es enseñarles cosas tal y como son, porque la realidad siempre supera la ficción, y días como hoy no los cambiaríamos ni por una docena de pasteles. ¿Y qué tal por una docena de botijos?